¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, continuamos entonces con la sociología de Durkheim y vamos a ver ahora un texto que lleva como título Ética profesional y moral cívica. Repito, Ética profesional y moral cívica es una publicación póstuma de 1957. Y en este texto, Durkheim insiste una vez más en la importancia que tiene inculcar el altruismo, ya que el egoísmo natural de los individuos trae peligros no solo individuales, sino también sociales. Por lo tanto, como no nos inclinamos naturalmente a frenar nuestro natural egoísmo, valga la redundancia, necesitamos de un freno. Y lo que le pone freno al egoísmo natural de los hombres es la moral. O sea que nuevamente insiste con el tema de la moral. De la misma manera, tanto los empleadores como los obreros en sus respectivos grupos o en sus respectivas actividades y ocupaciones, también tienen que frenar o refrenar sus intereses especiales y egoístas. Tienen que considerar los intereses de la totalidad, del conjunto de la sociedad, y de esta manera entonces en la sociedad van a disminuir los conflictos y además se va a reforzar la solidaridad social. Bueno, eso como una breve introducción de algunas cuestiones que trata aquí. También se refiere al Estado, y aquí nos vamos a detener un poquito más en profundidad. Para Durkheim, el Estado es una sociedad política que está formada por la unión de un gran número de grupos sociales secundarios sujetos a una misma autoridad. Y esa autoridad justamente es el Estado. Y el Estado, como autoridad máxima, no está sujeto a ninguna otra autoridad que esté por encima de él. Bien, ¿cuál es la principal función que tiene el Estado según Durkheim? Y acá va a dar cuenta de algo que por ahí es bastante original y no es muy común escuchar. Por ejemplo, Durkheim va a decir que la principal función del Estado es pensar. Esa es la función específica y principal que Durkheim le asigna al Estado, pensar. Cuando el Estado piensa y reflexiona, lo hace por toda la sociedad para tomar una determinada decisión. Y cuando el Estado toma una decisión, es la mejor decisión posible, es la que más le conviene a todos, es la que más le conviene a toda la sociedad. Entonces, de esta manera, el Estado, mediante un proceso de abstracción y reflexión, se genera representaciones de carácter colectivo. Y estas representaciones de carácter colectivo, por tener un mayor nivel de abstracción y reflexión, están por encima de las conciencias individuales. O sea que ni siquiera es la sumatoria de las conciencias individuales, sino que tiene otro nivel, repito, de reflexión, de abstracción, de pensamiento. Pero hay que frenar el poder del Estado, hay que tener cuidado con el poder del Estado, porque si no se le pone un freno al poder del Estado, podemos caer en el riesgo de que se convierta en una tiranía, de que se convierta en un Estado tirano. Entonces hay que ponerle freno al Estado para que no derive en un Estado tirano o en un régimen político tiránico o una tiranía. Y los encargados o las encargadas de poner ese freno al poder del Estado son las asociaciones intermedias. Dicho sea de paso, como yo voy utilizando distintos nombres, tengan en cuenta la simultaneidad o la sinonimia entre ellos. Puedo hablar de corporaciones, puedo hablar de grupos ocupacionales, puedo hablar de asociaciones profesionales o puedo nombrarlas como asociaciones intermedias para integrarlas todas en un solo término. Entonces son estas asociaciones profesionales, grupos ocupacionales, grupos secundarios, corporaciones, las que tienen la función de controlar el poder del Estado. Y a su vez el Estado las controla a ellas. Es decir, que estamos ante un esquema societario formado por tres principales niveles.
El nivel más alto de autoridad lo ocupa el Estado. Por debajo del Estado está todo el gran variado conjunto de asociaciones intermedias o de corporaciones, y en un tercer nivel vamos a encontrar a los individuos. El Estado controla a las corporaciones para que no absorban al individuo, y las corporaciones a su vez controlan al Estado para frenar su expansión. ¿Y los individuos a quiénes controlan? A nadie. Los individuos se tienen que autocontrolar, controlarse a sí mismos. Y esto es lo que ha llevado a que los críticos de la sociología de Durkheim digan que en su esquema los individuos pasan a ser una cosa. Sus críticos han dicho que Durkheim cosifica al individuo. Si bien en muchos momentos parecería como que Durkheim exalta la individualidad y la personalidad, en verdad el individuo termina siendo una cosa, sometido y subordinado a los distintos controles que se ejercen sobre él. Por eso se ha dicho que Durkheim ha cosificado al individuo, lo ha dejado convertido en una cosa. También considera que el Estado es la forma de sociedad organizada más elevada que existe y que tiene como principal deber o como deber fundamental inculcarle al individuo una forma moral de vida. Por otra parte también, si bien Durkheim era partícipe de consolidar un régimen democrático, porque de hecho con su pensamiento y sus ideas él quiere contribuir a la consolidación de la Tercera República Francesa, que es la que se está conformando políticamente en su época y en Francia en ese momento, a pesar, digo esto porque muchas veces se lleva la idea de, por la forma en que yo lo expongo, que le doy cierto sesgo, piensan que Durkheim quería instaurar un régimen autoritario, dictatorial. No, para nada. Durkheim está totalmente consustanciado con el régimen democrático, aunque sin embargo considera que en la democracia el individuo se puede convertir en un peligro para el Estado. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque en un verdadero régimen democrático las personas, entre los derechos que tienen, gozan de la suficiente libertad y autonomía para efectuar reclamos, para ser un tanto quizás hasta cuestionadores o contestatarios, hacer peticiones al Estado. Forma parte de las reglas de juego democrático, este derecho de los individuos. Y entonces puede ocurrir que como resultado de esas peticiones, esas solicitudes, esas demandas de los individuos hacia el Estado, se perturbe o se altere el orden social existente. Entonces, también forma parte de la función de las asociaciones intermedias ejercer cierto freno o cierto control sobre los individuos para que el Estado no se vea sobrecargado, sobredemandado de las peticiones o las solicitudes que se puedan hacer desde el conjunto de la población. Bueno, otro tema que también va a tratar en este texto tiene que ver con una cuestión que es la única vez en que se va a acercar a Marx, y es el tema de la justicia social. Durkheim, al preocuparse por el tema de la justicia social, es el único lugar en este texto donde adopta cierto tono conciliador con las ideas de Marx, donde tiene cierto acercamiento con el pensamiento de Marx. ¿Qué es lo que le preocupa a Durkheim? Bueno, él quiere que en la nueva sociedad moderna industrial se pueda alcanzar una mayor y verdadera justicia social. Eso es lo que llama su atención, la necesidad de que se alcance una mayor y verdadera justicia social. Porque también, aunque suene un tanto sorprendente, no le parecía bien que en la sociedad existan ricos y pobres por nacimiento. Eso no contribuye, que haya ricos y pobres por nacimiento no contribuye a alcanzar una mayor y verdadera justicia social. Entonces va a plantear tres cuestiones que son necesarias de tener en cuenta
para que justamente se pueda alcanzar esa justicia social. Una de esas cuestiones tiene que ver con abolir la herencia, entre comillas, ab intestato. Son palabras latinas, ab, a, b larga, separado, intestato. ¿Qué significa? Sin testamento. Entonces esta es una propuesta de Durkheim, una cuestión que hay que tener en cuenta, abolir la abolición de la herencia ab intestato, la herencia sin testamento, que es uno de los factores que generan esa situación de que haya pobres y ricos por nacimientos. Entonces propone que sean los grupos profesionales los que hereden las riquezas de las familias y que sean ellos los que ejerzan la distribución de los bienes heredados, del acervo sucesorio, del patrimonio hereditario. Y esto puede sonar similar al concepto de Marx de socialización de los medios de producción o socialización de la riqueza, que era una de las cuestiones que planteaba Marx. Pero en verdad no es esta la intención de Durkheim, no hay tal socialización de la riqueza o socialización de los medios de producción, porque en el caso de Marx las clases sociales debían ser abolidas. Junto con la abolición del sistema económico capitalista también tenían que quedar abolida la sociedad clasista. En cambio, en el esquema social de Durkheim o sociológico societario de Durkheim, las clases permanecen intactas. Porque para Durkheim, la posibilidad de que en la sociedad se desarrolle situaciones de anarquía o de conflictos no es porque los medios de producción estén en manos privadas, sino porque la actividad económica o la actividad productiva tiene que estar regulada y planificada. Y para Marx también la actividad económica productiva tiene que estar planificada y regulada, pero no dentro del modo de producción capitalista, sino en el próximo modo de producción cuando los medios de producción estén socializados. Bueno, pero en principio Durkheim plantea la necesidad de abolir esta forma de herencia. Otra cuestión que se plantea como necesaria para alcanzar la justicia social se refiere a la reformulación de los contratos, reformular los contratos. Un contrato, supongo que todos deben saber, es, en primer lugar, un lazo jurídico. Es un documento jurídico, un documento legal, una pieza jurídica suscrita por dos o más partes, dentro del cual se establecen derechos, deberes, obligaciones recíprocos que las partes deben cumplir. Pero no todos los contratos son suscritos bona fide. Bona fide, que por ahí conocen por la marca del café o alguna golosina, es una frase en latín que significa buena fe. Y no todos los contratos se suscriben bona fide, de buena fe, porque muchas veces hay contratos que se suscriben entre las partes sin la suficiente libertad, bajo condiciones objetivas y subjetivas. Muchas veces hay contratos donde alguna de las partes, por una cuestión de necesidad o por una cuestión de apremio económico, suscribe un contrato contra su voluntad que además lo perjudica. Entonces, ¿qué es lo que le agrega? ¿Qué es la originalidad de Durkheim sobre este tema? Durkheim dirá que los contratos, además de ser jurídicamente justos, es decir, jurídicamente justos porque se pueden estar ajustando, justo, justicia, jurídicamente justo, son todas palabras asociadas. Un contrato puede ser justo porque se ajusta a derecho, es decir, que se suscribe teniendo en cuenta las reglamentaciones específicas para eso. Pero lo que dice Durkheim es que no siempre son moralmente justos. Entonces, un contrato tiene que ser no solo jurídicamente justo o ajustado a derecho, porque cumple con las reglamentaciones en la materia, sino que tiene también que ser moralmente justo. Y un contrato no es moralmente justo cuando alguna de las partes lo suscribe quedando sometido a una situación de subordinación,
de servidumbre o hasta inclusive de explotación. Entonces, esto es algo que también hay que tener en cuenta para que se alcance una mayor justicia social. Y una tercera cuestión que plantea dentro de esta temática es aplicar la caridad. Caridad entendido como ayuda, asistencia, beneficencia. ¿Por qué hay que aplicar la caridad? Porque, según su pensamiento, en la sociedad siempre existirán las desigualdades sociales. ¿Y por qué existen las desigualdades sociales? Bueno, por lo mismo que hemos estado diciendo, por los diferentes talentos. Es decir, que hay personas que siempre estarán dentro de una sociedad desaventajadas, en condiciones inferiores, y son así por sus menores talentos y capacidades. Y es entonces con estos sectores inferiores desaventajados, con menos capacidades y talentos, con los que hay que aplicar la caridad, que sería una suerte de, repito, asistencia, ayuda, beneficencia. Entonces, ¿cuándo se va a alcanzar una mayor y verdadera justicia social según Durkheim? Cuando quede abolida la herencia ab intestato, cuando los contratos, además de jurídicamente justos, sean moralmente justos, y cuando se aplique la caridad con aquellos sectores más desaventajados por sus menores o inferiores talentos y capacidades. Bueno, ahora voy a pasar a otro texto donde va a hacer algunas consideraciones sobre la religión, a la cuestión religiosa, el fenómeno religioso. Y es uno de sus últimos libros publicados en vida, que lleva como título Las formas elementales de la vida religiosa. Las formas elementales de la vida religiosa es un texto que se publicó en 1912. Según Durkheim, la religión había cumplido una función positiva en el orden social anterior, en el orden social premoderno, preindustrial, en el orden teológico feudal. Había cumplido una función positiva. La religión constituía un fenómeno de grupo que había servido para unir, para reunir a la sociedad. Justamente, si quieren saberlo, la palabra religión deriva del latín religare, que sería algo así como unir, atar, ligar a los individuos dentro de un grupo social. Entonces, según él, la religión había cumplido esta función positiva. Había servido para mantener a la sociedad unida, atada. La Iglesia constituía una comunidad moral que estaba formada por todos los creyentes en una misma fe. Entonces, ¿cuál era la función de la religión? Unir, atar, reunir, agrupar a la sociedad. Por su parte, la Iglesia era una comunidad moral que estaba formada por todos los creyentes en una misma fe. Y Dios representaba la manifestación simbólica de los poderes de la sociedad. Dios representaba la manifestación simbólica de los poderes de la sociedad. Esas eran las principales funciones positivas que, según Durkheim, ejercían la religión, la Iglesia y Dios. Bueno, pero resulta que la sociedad moderna necesita dioses nuevos, dice Durkheim. Hay que encontrar sustitutos seculares, repito, hay que encontrar o hay que tratar de encontrar sustitutos seculares de Dios, la Iglesia y la religión. Y que los individuos tengan ante estos sustitutos seculares las mismas actitudes que en el periodo anterior habían tenido hacia Dios, la Iglesia y la religión. Sustitutos seculares, ya vimos que secular es lo relativo al siglo y que tiene que ver con lo laico, ¿no es cierto? Entonces, encontrar sustitutos seculares es encontrar elementos que se correspondan con los nuevos tiempos, que se correspondan con el nuevo siglo, más concretamente con el siglo XIX, pero de carácter laico, no religioso. Y para Durkheim, esos sustitutos seculares son el Estado y la sociedad. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? A esto se le llama hipostasiar. Hipostasiar es una palabra que se escribe con H.
Hipostasiar, Durkheim hipostasía al Estado y la sociedad. Hipostasiar significa conferirle a alguien o a algo atributos divinos. Entonces, para Durkheim, el nuevo Dios de la sociedad moderna industrial es el Estado. Cuando decimos Durkheim hipostasía al Estado y a la sociedad, lo que quiere decir eso, que está confiriendo al Estado y a la sociedad prácticamente el carácter de divinidades, de atributos divinos. Eso significa hipostasiar. Entonces, ¿cuáles son los sustitutos seculares que Durkheim hipostasía? El Estado y la sociedad. Y considera que las actitudes que tienen que tener los individuos frente a esta suerte de, entre comillas, nuevos dioses, esas actitudes deben ser el deber, la devoción, la disciplina y la abnegación. Abnegación, ave larga, abnegación. Entonces, los individuos tienen que tener devoción, deber, disciplina y abnegación frente al Estado y la sociedad, de la misma manera que en el orden social anterior premoderno tenían estas actitudes hacia Dios, la Iglesia y la religión. Entonces, de esta manera, y a diferencia de Marx, Durkheim no veía en la religión condiciones negativas y alienantes. Y esa es una diferencia importante entre las ideas de Durkheim y las de Marx respecto del fenómeno religioso. Repito, Durkheim no veía en la religión condiciones alienantes o negativas. En cambio, Marx sí. Marx consideraba que la religión aliena. O sea, entonces, que en la sociedad moderna industrial los individuos no solo se alienan como resultado de la explotación capitalista, sino que también la creencia religiosa, cualquier religión, la creencia religiosa es alienante para los individuos. La religión aliena la conciencia de los individuos. Bueno, y para cerrar con la sociología de Durkheim y pasar seguidamente a Marx, voy a considerar dos textos donde Durkheim se refirió a la cuestión educativa, que son dos textos también publicados póstumamente, después de su muerte. Uno titulado Educación y Sociología, que se publicó póstumamente en 1922, y el otro titulado La Educación Moral, publicado póstumamente en 1925. Bueno, en el primer texto, Educación y Sociología, él principalmente plantea que hay tres instancias que cumplen una función educadora. Hay tres principales instancias que son las encargadas de educar a la población en su conjunto. Una instancia es el sistema educativo formal, en sus tres niveles, primario, secundario, universitario, lo que es el sistema educativo formal, con sus programas, con sus distintas materias, en distintas áreas. Esa es una instancia educadora, la formal. Otra instancia educadora se refiere a la generación adulta, a la generación de los adultos, que influyen sobre los jóvenes, inculcándoles aspectos físicos, intelectuales y morales. Es decir, la generación de los adultos ejerce una función educadora sobre los sectores jóvenes, sobre los jóvenes, inculcándoles aspectos físicos, intelectuales y morales, y también facilitarles la conformidad con el destino. Recordemos que para Durkheim las personas tienen que conformarse con su destino, con su suerte, y entonces los adultos también cumplen con esa función, a que los jóvenes se conformen con el destino que les ha tocado, con la suerte que les ha tocado, con la función o el papel que tienen en la sociedad. Y una tercera instancia que cumple una función educadora es la propia sociedad. La propia sociedad con el proceso de socialización.
El proceso de socialización es el que prepara al individuo para adaptarlo a la sociedad de la mejor manera posible. Entonces, cuando la socialización tiene una función adaptativa. El proceso de socialización, el solo hecho de, ¿qué sería? Relacionarse socialmente entre sí los individuos, a través de su vida en sociedad, hace que se adapten a la sociedad. Entonces, la sociedad con el proceso de socialización tiene una función adaptativa. Contribuye a que el Estado se adapte a la sociedad de la mejor manera posible y también que desempeñe su función específica de una manera moralmente consciente. Entonces, ¿cuáles son las tres instancias? El sistema educativo formal, la generación adulta sobre los jóvenes y la propia sociedad con la socialización. Pero hay algo que trasciende a estos tres niveles. Y presten atención porque esta es una de las cosas que pregunté en el examen final el cuatrimestre anterior y no me lo supieron responder. Así que ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Durkheim decía que más allá de cualquier instancia de qué se trate, más allá de estas tres instancias que acabo de señalar, hay determinados valores que son valores seculares que deben incorporarse en cualquier función educativa. ¿Estamos de acuerdo? Más allá si es la sociedad, los adultos o el sistema educativo, cada uno con su función específica, hay determinados valores seculares que cualquiera sea la instancia deben transmitirse a las personas, a los individuos. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, por ejemplo, el freno al egoísmo, que tantas veces lo hemos mencionado, pienso que ha quedado claro, que somos naturalmente egoístas, entonces como un valor secular es frenar el egoísmo, frenar la ambición de las personas. Otro valor es el renunciamiento. ¿Y a qué es a lo que tenemos que renunciar? Bueno, tenemos que renunciar a no querer alcanzar objetivos, metas, fines, para los cuales no estamos capacitados de lograr. Entonces, Durkheim dice, los individuos no se tienen que poner objetivos, no tienen que querer alcanzar fines para los cuales no están capacitados. Porque son los propios talentos y capacidades los que nos limitan naturalmente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Para Durkheim, los individuos, seres humanos, tenemos límites naturales. Y esos límites naturales están dados por nuestros respectivos talentos y capacidades naturales. Entonces no tenemos que querer sobrepasar esos límites naturales. No tenemos que querer superar artificialmente lo que son nuestros límites naturales. Entonces el renunciamiento tiene que ver con eso, como un valor secular a inculcar. Renunciar a querer alcanzar objetivos, fines, metas, para los cuales no estamos capacitados. También otros dos valores morales seculares tienen que ver con el autosacrificio y la autodisciplina. El individuo tiene que sacrificarse por la sociedad. Si a Durkheim le damos a elegir entre la sociedad y el individuo, va a elegir a la sociedad. Para él la sociedad y el orden social son el fin supremo. Entonces el individuo tiene que sacrificarse, autosacrificarse en aras del mantenimiento de la sociedad, del progreso de la sociedad, del orden social en definitiva. Y tiene que ser un individuo disciplinado, autodisciplinarse, porque la autodisciplina le sirve además para no tener que sufrir el control social. Si el individuo no acata el orden social existente, se va a ser pasible entonces de sufrir castigos, sanciones provenientes de los distintos mecanismos de control social que existen. Entonces, sacrificarse en aras de la sociedad, por el bien de la sociedad, el mantenimiento, el orden, etc., y también ser disciplinado acatando el orden social existente. Entonces, más allá de cuál sea la instancia educadora, estos son los principales valores morales seculares que hay que inculcar en los individuos. Y también la educación debe lograr
que los individuos, ya desde niños o niñas, acepten la autoridad social. Allá hay que inculcarle desde la niñez, desde la infancia, a los individuos que deben aceptar y acatar el orden social, que deben aceptar y acatar la autoridad social y aprender sus deberes sociales. Porque ser libre, según Durkheim, no es hacer lo que cada uno quiera. Ser libre en la sociedad no es hacer lo que a cada uno le parezca o cada uno quiera, sino ejercer esa libertad con razón, con racionalidad y siempre cumpliendo el propio deber. Bueno, esas son las principales consideraciones que hace en ese texto Educación y Sociología. Y en el otro texto, la educación moral, bueno, vuelve a insistir con este tema una vez más, pero considerando que Durkheim, al igual que Weber, no pensaba que era posible establecer una moral universal. O sea que también, digamos, al igual que Weber, no está de acuerdo con aquel famoso imperativo categórico kantiano, que ya les expliqué en otra reunión qué significaba. A Durkheim no quiere ni un gobierno mundial, ni un patriotismo mundial, no. Como resultado de su nacionalismo, a Durkheim lo que le interesa fundamentalmente, cuando habla de la moral secular, es una moral específica para los hombres y mujeres de su Francia y de esa época. Así que no está interesado en establecer una moral universal o una ética universal, sino una moral secular, propia, específica para su época, para su tiempo y para su país. Y también pensaba que las fuerzas morales de una sociedad pueden ser determinadas científicamente. Hay un fuerte también pensamiento racionalista y cientificista en la sociología de Durkheim, dándole una gran importancia a la razón, a la racionalidad, a la ciencia, en este caso para determinar las fuerzas morales que deben guiar y conducir a una sociedad. ¿Por qué tanta importancia? Bueno, porque uno de los principales problemas de su tiempo, según él, era la anomia. Anomia, que es un concepto original de la sociología de Durkheim, ya sabemos que se refiere a lo normativo, o la posibilidad de que se desarrolle un conflicto normativo. Y la anomia justamente tiene que ver con la ausencia de normas morales apropiadas. Entonces, en una sociedad anómica, que es una sociedad caracterizada por la perturbación del orden normativo, eso es una sociedad anómica. Una sociedad anómica es una sociedad donde se encuentra perturbado, alterado el orden normativo, pero más que nada el orden normativo moral. Entonces, frente a una sociedad anómica, lo que hay que hacer es establecer o restablecer las normas morales apropiadas, pero además hacer que los individuos se ajusten a ellas, porque se puede tener un gran marco normativo moral y los individuos ser indiferentes. Entonces no solo se trata de generar un determinado marco normativo moral, sino que también los individuos los cumplan y se ajusten a esa normativa. ¿Para qué sirve la moral? Bueno, justamente la moral o las reglas morales sirven para determinar la conducta de los individuos. La moral sirve, o un sistema moral sirve, para establecer la regularidad de las conductas, para que los individuos en la sociedad se conduzcan de determinada manera. Y fundamentalmente, dentro de esas reglas morales o dentro de esa regularidad en la conducta, que reconozcan la autoridad social, que sean disciplinados. Y aquí, como Durkheim considera que de pronto esto puede sonar muy represivo o muy coactivo o muy autoritario, él mismo se encarga de aclarar frente a una posible crítica en este sentido,
que a la disciplina no se la debe ver como una fuerza represiva. La disciplina, el disciplinamiento social, no se lo debe ver como una fuerza represiva, coactiva o coercitiva. La disciplina es algo socialmente necesario y útil. Si una sociedad no es disciplinada, si los individuos no son disciplinados y acatan la autoridad social, el cuerpo social se enferma. Si los individuos no ajustan sus conductas a una normativa moral establecida, determinada, el cuerpo social se altera, se enferma, pierde su equilibrio social. Y además, los individuos pueden tornarse muy infelices. Entonces, para que los individuos no sean infelices, no vivan una vida infeliz y puedan sentirse felices de la convivencia social, tienen que fijarse objetivos que correspondan a su propia naturaleza. Aquellos individuos que quieran alcanzar metas, objetivos para los cuales no están capacitados y no reconozcan los límites naturales que tienen, van a vivir muy infelices en su vida. Entonces, bueno, a manera, digamos, graciosa, digo yo, Durkheim nos está planteando la fórmula de la felicidad. Para ser feliz en la vida, no hay que plantearse objetivos que trasciendan o que quieran superar nuestros límites naturales. Y por otra parte, no todas las personas son útiles en la sociedad. Suena duro esto, pero es su pensamiento, que también compartía con Saint-Simon. No todas las personas son útiles en la sociedad. ¿Quiénes son personas útiles en la sociedad? Los que generan y producen cosas útiles. Por ejemplo, los artistas no son personas útiles, o por lo menos que generan cosas útiles. Porque para Durkheim el arte es un juego. El arte es un juego. Y sobre todo el arte es frívolo. El arte es como un juego, el arte es frívolo y el arte es una actividad falta de moralidad. Por lo menos lo que él veía en su momento. Y la moralidad es lo más serio de la vida. El arte y la moralidad están separados como el juego del trabajo. Entonces, no ve a la actividad artística como que contribuya al progreso y al desarrollo de la sociedad. Para él un artista es alguien que está jugando y además al arte lo ve frívolo, lo ve falto de moralidad. Y también condena el ocio, O-C-I-O, ocio, el ocio. El ocio es peligroso. Una persona que en la sociedad no hace nada, lo que comúnmente llamamos un vago, que no contribuye al desarrollo de la sociedad, es peligroso, es también perturbador del orden social. Bueno, les propongo ahora construir un cuadro para que quede todo en un solo cuerpo, considerando las principales diferencias entre Durkheim y Marx, que lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer más adelante, pero bueno, utilicemos este espacio y ya lo tienen. Así les queda en un solo cuerpo las principales diferencias. Construyan un cuadro de 2 columnas, al de la izquierda lo encabezan con Durkheim y al de la derecha lo encabezan con Marx. Y les voy a dar las principales diferencias para que las tengan en cuenta porque además las tienen que saber. Algunas cosas les va a sonar reiterativas, pero las van a tener ordenadas en este cuadro. Bueno, para Durkheim, todos los seres humanos nacen con distintos talentos y capacidades naturales, así como diferentes disposiciones hereditarias, ya lo hemos casi repetido hasta el cansancio, ¿no? Los seres humanos nacemos con distintos talentos, capacidades naturales, disposiciones hereditarias, que determinan el lugar que cada uno ocupa en la sociedad y en el trabajo, las distintas tareas. Por lo tanto, todos los individuos también tienen límites naturales. ¿Estamos? Las capacidades, los talentos, las disposiciones nos limitan naturalmente. Si vamos a la columna de la derecha, para Marx, el ser humano es
infinitamente perfectible. Para Marx, el ser humano tiene una perfectibilidad hasta el infinito. Eso significa que es infinitamente perfectible, una perfectibilidad hasta el infinito. Tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado, dice Marx, del ser humano. Entonces, si hay algún tipo de límites, para Marx no son naturales. Para Durkheim hay límites naturales. Para Marx lo que hay en todo caso son límites sociales y materiales. Si hay algún tipo de límite, si Marx reconoce algún tipo de limitación en los individuos, esos límites son naturales y sociales y están dados por las condiciones materiales y sociales del modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué es lo que puede limitar al ser humano según Marx? El modo de producción capitalista. Es el modo de producción capitalista el que puede limitar social y materialmente por sus condiciones sociales y materiales. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que para Durkheim los hechos sociales, ya vimos la definición, no los generan los individuos, sino que los hechos sociales nacen o se generan espontáneamente como resultado de la propia dinámica social. O sea que es la sociedad la que produce los hechos sociales. Y además de que la sociedad produce los hechos sociales o se generan espontáneamente, esos hechos sociales son inmodificables. Entonces, Durkheim no le reconoce al ser humano su facticidad de generar lo que pasa en la sociedad y además le agrega que los individuos no tienen que modificar los hechos sociales que la sociedad genera. En cambio, para Marx, los hechos sociales son el resultado de la acción humana. Es el individuo, el factotum humano, el que genera los hechos sociales, y además los hechos sociales pueden ser criticados, trascendidos y modificados. Y negados también. Para Marx los hechos sociales pueden ser negados, criticados, trascendidos y por lo tanto modificados. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos el sistema capitalista, que sirva esto como ejemplo, según Durkheim, en algún momento de la dinámica social se generó el sistema económico capitalista. Y a los seres humanos o a los individuos lo único que le queda es ajustarse y someterse a esas condiciones económicas de producción. En cambio, Marx dirá, no, el sistema económico capitalista es el resultado de una serie de factores que tienen que ver con la acción humana. Pero el hecho de que hayan sido los propios hombres los que generaron el sistema económico no quiere decir que toda la vida tengan que vivir sometidos a ellos, sino que es un sistema que se puede modificar, cambiar, etc. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un pensamiento y otro? Otra diferencia es que para Durkheim el sistema social está compuesto de una multiplicidad de funciones distintas. Y esas distintas funciones que constituyen el sistema social o que cumplen los individuos tienen que ser coordinadas mediante la división del trabajo. Entonces, en la sociedad, los individuos cumplen distintas funciones, esa multiplicidad de funciones tienen que ser coordinadas, y la forma de coordinarlas es mediante la división del trabajo. En cambio, para Marx, la división del trabajo no tiene esa característica, sino que la división del trabajo es el resultado de un sistema de desigualdades estructurales, o la división del trabajo genera un sistema de desigualdades estructurales. Otra diferencia también es que para Durkheim el obrero debe ser solidario con sus compañeros de trabajo, pero también con sus empleadores. O sea, que la solidaridad orgánica que él tanto predicaba como necesaria para la sociedad moderna industrial, no solo tiene que desarrollarse a partir de la relación entre los trabajadores, sino que también los trabajadores tienen que ser solidarios con sus empleadores, con sus patrones, con los empresarios. En cambio, para Marx, la sociedad capitalista, la sociedad moderna industrial capitalista,
contiene clases determinadas socioeconómicamente que tienen intereses opuestos y antagónicos. Es decir, que para Marx nunca podría desarrollarse una solidaridad o una homogeneidad de intereses entre el sector empresario y el sector trabajador, porque sus intereses son opuestos, son antagónicos, y además, como ya hemos dicho en otro momento, el sector burguesía y el sector proletario se encuentran en una permanente lucha de clases. Otra diferencia es que para Durkheim la división del trabajo puede derivarse en formas patológicas o anormales, que ya vimos eran la división forzada y la división anómica. Y entonces, según Durkheim, si la división del trabajo se da de manera forzada y anómica, esto va a traer consecuencias negativas en la sociedad. En cambio, para Marx no hay tal división, o no habría tal división. Para Marx, en el capitalismo, toda división del trabajo es forzada. Repito, para Marx en el capitalismo toda división del trabajo es forzada. No hay una división normal y otra anormal. Toda división del trabajo es forzada porque al obrero se le está obligando a realizar tareas independientes de su voluntad. Si los obreros, que ahora se han convertido en proletarios, pudieran volver a su situación anterior de campesinos, seguramente lo harían, pero no hay vuelta atrás en este proceso. Entonces, no hay una división normal y otra anormal o patológica. Toda división es forzada. Otra diferencia es que, según Durkheim, las desigualdades sociales son el resultado de los desiguales talentos y capacidades. Entonces, las desigualdades que existen en cualquier sociedad, primero en Francia, pero también puede ser extensivo a cualquier sociedad, las desigualdades sociales están justificadas, según Durkheim, porque los individuos tendríamos distintos talentos y capacidades. En cambio, para Marx, las desigualdades sociales son estructurales. Las desigualdades sociales no dependen del talento, la capacidad que tenga cada uno, cada una. Para Marx las desigualdades sociales son estructurales y están determinadas por la posesión o no posesión de los medios de producción. Y una última diferencia que les voy a hacer apuntar es que, según Durkheim, para que no se altere la sociedad, el orden social, mejor dicho, no se altere el equilibrio, la armonía que necesita la sociedad para funcionar y progresar, se debe planificar y regular las funciones sociales, justamente para evitar el colapso social y económico de la sociedad. Las funciones de cada uno se deben planificar y regular. Marx también coincidía en que la planificación y la regulación son necesarias, pero no para el buen funcionamiento del capitalismo, que es la gran diferencia. Marx quería planificar y regular, pero en una etapa próxima, cuando ya la sociedad de clases y el modo de producción capitalista haya quedado abolido. Entonces, Durkheim recomienda planificación y regulación económica y social para que la sociedad capitalista no colapse, pueda progresar en orden, etc. Marx decía, primero, abolir la sociedad capitalista, la propiedad privada de los medios de producción, y una vez conseguido eso, entonces sí vamos a planificar y regular. Bueno, entonces ahí tienen las principales diferencias, ténganlas en cuenta. Con estas consideraciones cerramos lo correspondiente a la sociología de Durkheim y comenzamos ahora con la sociología de Karl Heinrich Marx, Carlos Enrique Marx, Karl Heinrich Marx, que vivió entre 1818 y 1883. 1818-1883, y que en verdad no fue un sociólogo. No en el mismo sentido que podemos decir de Weber y Durkheim.
pero sí hay contenida en su obra, en su pensamiento y en sus ideas, una sociología. Y entonces alguno dirá, fue un economista, porque es referencia obligada y se lo conoce mucho por sus escritos en materia económica. Tampoco fue un economista. Lo que Marx había estudiado formalmente en la Universidad de Bonn y de Berlín había sido Derecho y Filosofía. Y su formación académica fue fundamentalmente de tipo autodidacta. Marx ya de joven, apenas dio a conocer sus ideas mediante artículos o columnas periodísticas, como por ejemplo las que publicaba en la Gaceta del Rin, comenzó a ser perseguido. Entonces tuvo que exiliarse de su Renania natal. Renania era una región antes de que se forme Alemania. Se exilió en Bruselas, en Bélgica, estuvo en París, en Francia, y va a terminar recalando en Londres, capital de Inglaterra, donde va a pasar prácticamente la última veintena de su vida y va a ser sepultado allí, en el cementerio de Highgate. Y durante su estancia en Londres, casi va a concurrir diariamente a la biblioteca del Museo Británico, a donde se va a dedicar a estudiar los clásicos de la economía en boga en ese momento, Adam Smith y David Ricardo. Y es allí entonces que autodidácticamente se va a formar con un conocimiento sobre economía, sobre todo economía política, para publicar posteriormente lo que es su obra cumbre Das Kapital, en alemán el Capital. Bueno, y es un autor del cual muchas veces se dice que podés estar a favor o en contra de Marx. Te podés poner a favor de las ideas de Marx o en contra de las ideas de Marx, pero no podés estar sin Marx. Se puede estar a favor o en contra, pero no sin Marx, porque es un autor ineludible en la formación universitaria o de cualquier intelectual. Y la sociología de Marx, a diferencia de la de Durkheim, va a ser de tipo crítico-negativa. Esto ya lo había adelantado. La sociología de Durkheim es positivista constructiva, mientras que la de Marx va a ser de tipo crítico-negativa y principalmente dedicándose a analizar esta nueva sociedad que se ha formado, esta nueva sociedad moderna industrial que es el resultado del capitalismo de libre concurrencia, por un lado, que se originó con la revolución industrial, y de una ideología demoliberal, o sea, democrática liberal, que se originó con el movimiento de la Revolución Francesa. Entonces, quiere decir que es una sociedad donde se ha constituido un nuevo orden social, el nuevo orden burgués, capitalista, industrial. Y ese nuevo orden burgués, capitalista, industrial, repito, es el resultado de los cambios y las transformaciones que dejó la Revolución Industrial por un lado y que dejó la Revolución Francesa por otro. Bueno, voy a comenzar considerando cómo veía Marx al sistema capitalista y la alienación que éste generaba en los individuos. En términos generales, para Marx, el capitalismo había convertido al hombre en un, entre comillas, animal laborans o animal laboraos. Así como suena en latín, animal laborans, me larga, o un animal laboraos, que podemos traducir como un animal de trabajo o una bestia de trabajo. Entonces, es un sistema económico que al individuo lo degrada, lo deshumaniza. Y lo deshumaniza porque no solo lo ha despojado de sus necesidades humanas, sino que también lo ha despojado hasta de sus necesidades animales, como puede ser simplemente la posibilidad de respirar aire fresco, que no es precisamente el que se respira dentro de las fábricas industriales. Y todo esto es consecuencia de la alienación que sufre el ser humano bajo el capitalismo. Bien, vamos a desarrollar entonces el concepto de alienación y ver si es un concepto original de Marx o no, y si no es original, ¿de quién lo tomó? Bueno, no es original de Marx. Marx, en sus años jóvenes, en su juventud,
había sido discípulo de un muy influyente filósofo alemán de la época, que era Hegel. Hegel se escribe con H, H-E-G-E-L, que vivió entre 1770 y 1831. En verdad, el concepto de alienación es un concepto que Marx va a tomar de su maestro Hegel, pero a medida que Marx vaya madurando su propio pensamiento y sus ideas, va a ir reformulando este concepto original de Hegel, alienación. Entonces ahora les voy a dar la definición, digamos así, con que Hegel entendía la alienación y ver cómo Marx reformuló ese concepto. Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental. Y esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental, donde las propias facultades, serían las facultades mentales, donde las propias facultades del hombre se independizan de él y pasan a controlar sus acciones. Repito entonces, para Hegel la alienación era un fenómeno puramente mental, donde las facultades del hombre se independizan de él y pasan a controlar sus acciones. Y además, decía Hegel, que la alienación era un objeto de estudio filosófico. Entonces, la definición que daba Hegel de alienación está más próxima a lo que llamaríamos las ciencias de la salud mental, pero en ese momento objeto de análisis o de estudio filosófico. Es decir, que la alienación tenía que ver con cierta alteración de las facultades mentales del ser humano que se originaban dentro de él, podríamos decir así. Marx reformula este concepto, o sea, toma el concepto de alienación de Hegel, lo toma en cuenta, le parece importante, pero lo reformula. Y entonces Marx va a considerar que la alienación es un fenómeno social. Y ahí está la gran diferencia. En principio, para Hegel era un fenómeno mental, para Marx es un fenómeno social. Y es un fenómeno social, según Marx, como resultado de las relaciones sociales e históricas específicas surgidas del desarrollo capitalista. Bueno, voy a tratar de que entiendan todos los conceptos, sé que por ahí no es fácil, son nuevos, se confunden, todo se resuelve estudiando. Estudiando se resuelven las confusiones. Entonces, para Marx es un fenómeno social. Y es un fenómeno social que resulta de las condiciones sociales e históricas específicas, producto o resultado del desarrollo capitalista. Bueno, entonces, antes de continuar con el concepto de alienación y sus derivados o derivaciones, vamos a abrir un paréntesis para que se entiendan qué significa condiciones sociales e históricas específicas. Resulta que cuando Marx consideraba las distintas épocas históricas, las distintas etapas históricas en la historia de la humanidad, no dividía la historia como hacen los historiadores convencionales, ¿no es cierto?, donde se toma un año, un siglo o un acontecimiento determinado, como hicimos nosotros, por ejemplo, cuando ubicamos la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y es un acontecimiento que marca la separación entre la edad moderna y la edad contemporánea. No es que no lo tuviera en cuenta Marx, pero Marx lo que hacía era una interpretación económica de la historia. Eso es lo que hacía Marx. Marx hacía una interpretación económica de la historia, más que ver si cayó el Imperio Romano o si los turcos tomaron Constantinopla. Marx lo que se fijaba era cómo había sido el modo de producción que había existido en cada época histórica. Y no confundir modo de producción
con medios de producción. El modo de producción es justamente la forma, la manera, el modo en que una sociedad organiza social y económicamente la producción. Eso es modo de producción, que muchas veces confunden con medios de producción. El modo de producción, repito, es la forma, la manera, el modo, valga la redundancia, en que una sociedad organiza social y económicamente la producción. En cambio, los medios de producción son las herramientas, los instrumentos, la fábrica, el capital, la fuerza de trabajo aplicada a la producción. Entonces, una cosa es el modo de producción, otra cosa son los medios de producción. Y tomar en cuenta los diferentes modos de producción, entonces llevan a una interpretación económica de la historia. Bueno, ¿qué modos de producción existieron? No pierdan de vista que todo esto que estoy explicando es para entender qué significa condiciones sociales e históricas. Para Marx, el primer modo de producción fue el comunismo primitivo. Muchas veces se piensa que el comunismo es algo a futuro, algo próximo, posibilitado tras la caída del capitalismo. Marx decía que en los tiempos primitivos, pretéritos de la humanidad, ya había existido el comunismo. Pero había sido justamente un comunismo de tipo primitivo. Comunismo, que es una palabra que asusta a muchos, no tiene nada más que ver con el vocablo común, comunismo común. Propiedad en común de los medios de producción. Entonces, ¿qué es comunismo? Propiedad en común de los medios de producción. No hay propiedad privada de los medios de producción. ¿Estamos? Entonces, el primer modo de producción fue un modo de producción comunista, un comunismo primitivo, donde los medios de producción eran de propiedad común. Luego, el siguiente modo de producción fue el esclavista, que tiene que ver con la esclavitud. Y ahí la relación social fundamental fue entre los amos y los esclavos, porque también cada modo de producción tuvo su propia relación social fundamental. Y en el esclavismo, la relación social fundamental generada por las condiciones sociales e históricas específicas de ese modo de producción fue la relación amo-esclavo. Luego vino el modo de producción servil feudal, servil-intermedio feudal. Y esas condiciones sociales e históricas específicas dieron como resultado que la relación social fundamental fuera entre los señores feudales con respecto a sus siervos, vasallos y campesinos. Y agotado, por decir así, el modo de producción servil feudal, el siguiente modo de producción fue el capitalista. Y el capitalismo, por sus determinadas condiciones sociales e históricas específicas, generó la relación social fundamental representada por la relación burguesía-proletariado. Entonces, quiere decir que cada modo de producción estuvo determinado por condiciones sociales e históricas específicas que a su vez dieron por resultado una relación social fundamental. Y en el capitalismo, la relación social fundamental es entre burguesía y proletariado. Y es a partir de esta relación social fundamental y de esta relación entre estas dos clases que se genera la alienación de ambas clases. Ojo, porque siempre se piensa en la alienación del obrero, pero también el empresario capitalista se aliena, cosa que vamos a ver dentro de este tema. Bueno, para completar este cuadro, Marx pensaba que el comunismo primitivo, el modo de producción esclavista, el modo de producción servil feudal y el capitalista formaban parte de la prehistoria humana. Fíjense la gran diferencia con la historia cronológica tradicional, porque cuando estudiamos la historia, la prehistoria se nos enseña que fue el paleolítico, el neolítico, la edad de piedra. Bueno, no. Para Marx, la prehistoria humana estaba formada por estos 4 modos de producción.
La verdadera historia humana comenzaría en una próxima etapa de desarrollo histórico. La verdadera historia humana comenzaría con la socialización de los medios de producción. La verdadera historia humana comenzaría cuando quede abolida la propiedad privada de los medios de producción. Sigo con el desarrollo del concepto de alienación, que es un concepto que Marx, dicho sea de paso, utilizó en varios sentidos. Principalmente lo expone en un texto que lleva como título Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, donde ahí dedica una parte al trabajo alienado, el trabajo enajenado, según la traducción. Vamos a recordar que antes de que el obrero se convierta en proletario, mejor dicho, antes que el campesino se convierta en proletario y sufra la alienación al interior de la fábrica capitalista, ya había sufrido un proceso de alienación anterior. Está bueno recordar esto. Y el proceso de alienación anterior, ese primer momento de alienación, había sido cuando se sancionaron las Enclosure Acts, los edictos de cercamiento. Ese fue un primer momento de alienación, con los cercamientos que implicaron que los campesinos fueran despojados o desalojados de sus medios naturales de subsistencia. Bueno, hay que recordar ese primer momento de alienación. Y ahora sí, ya una vez establecidos en las fábricas industriales, los obreros van a sufrir nuevamente la alienación, pero ahora ya va a ser el resultado de la explotación capitalista. Bueno, según Marx, los obreros industriales, el proletariado, sufre la alienación con relación a 4 aspectos, que son los siguientes. Los voy a nombrar y describir. Por ejemplo, sufren la alienación con relación a su trabajo. Porque generalmente se considera que el trabajo es el medio mediante el cual, valga la redundancia, el medio mediante el cual los individuos satisfacen sus necesidades. Si nosotros a una persona que trabaja le preguntamos ¿para qué trabajas?, nos va a mirar con cara como diciendo, pero vos sos tonto lo que me preguntás, ¿para qué voy a trabajar? Para ganar un sueldo y poder adquirir las cosas que necesito para vivir, para poder acceder a los bienes y servicios que hacen al mantenimiento de la vida, etc. Y eso es lo que considera la gente. La gente considera que el trabajo es eso nada más, que el trabajo es lo que le permite ganar un sueldo. Pero, según Marx, el trabajo también debería, además de eso, además de ser el medio que satisface necesidades, también debería ser el lugar donde se puedan desarrollar las potencialidades, las cualidades creativas, la imaginación de los individuos, esa infinita perfectibilidad de la que antes hablábamos. Pero esto no es posible en la empresa capitalista. Los trabajadores se ven obligados a realizar sus tareas de la manera que se les indica, en el tiempo que se les indica. Entonces todo está reglamentado, supervisado. De alguna manera los trabajadores quedaron convertidos en apéndices de las máquinas. Entonces en la experiencia capitalista de producción no hay lugar para la creatividad, para la imaginación. Ojo, antes de avanzar, es importante que nos ubiquemos en el contexto del siglo XIX. Para entender bien estas críticas hay que tener siempre presente que estamos hablando del desarrollo capitalista decimonónico del siglo XIX, con las características que ya describimos tenía la clase obrera. Entonces esa es una forma de alienarse. La otra alienación es con relación a los productos de su trabajo. Y acá aparecen otros dos conceptos que son sinónimos: enajenación y extrañamiento. La relación con los productos de su trabajo genera una situación de alienación como enajenación y extrañamiento. Enajenación es lo que se vuelve ajeno. Un bien se me enajena cuando no es propio, cuando se me vuelve ajeno.
Y hay extrañamiento cuando es un objeto extraño. Enajenación, extrañamiento. Y justamente aquí, ¿qué es lo que se vuelve ajeno y extraño? El producto que genera el obrero, porque no le pertenece. Le pertenece al capitalista que ha comprado su tiempo, su esfuerzo, a cambio de un salario. Entonces el obrero está generando un bien, un producto, un objeto, una mercancía que no le es propio, se enajena respecto de él, se extraña respecto de él, le pertenece al propietario de los medios de producción, que a cambio de pagarle un salario ha comprado su tiempo, su esfuerzo, su fuerza de trabajo. También se aliena con relación a otros trabajadores, porque en el ámbito laboral, el obrero industrial, en vez de desarrollar con sus compañeros de trabajo relaciones cooperativas y solidarias, lo que se desarrollan son relaciones competitivas. Entonces, en vez de establecerse entre los trabajadores, repito, relaciones cooperativas, solidarias, hay entre ellos relaciones de competencia. Y esto también es otro factor alienante en los trabajadores. Y un cuarto aspecto es la alienación con relación a sí mismo y su propia naturaleza humana. Repito, la alienación con respecto a separado sí, separado mismo, a sí mismo y su propia naturaleza humana. Porque el trabajador en la experiencia capitalista de producción no desarrolla libremente sus energías físicas y mentales, sino que al contrario, no solo arruina su cuerpo, sino también arruina su espíritu. Y por eso decía Marx que cuando el individuo aplica su fuerza de trabajo al proceso de producción capitalista, deja de ser él, pierde su condición humana y solo recupera su condición humana fuera del trabajo. Hay una frase donde él dice, el hombre es él cuando no trabaja y no es él cuando trabaja. Porque en el capitalismo lo animal se convierte en lo humano y lo humano en animal. Bien, entonces 4 aspectos. Alienación con relación a su trabajo, con relación a los productos de su trabajo, con relación a otros trabajadores y con relación a sí mismo y su propia naturaleza humana. Entonces, frente a esto, podríamos pensar, por ejemplo, que bueno, esto se podría resolver aumentando el salario de los trabajadores. Si le pagamos más a los trabajadores, capaz que no matan. Bueno, no. Aumentarle el salario a los trabajadores, según Marx, en estas condiciones, no sería más o sería parecido a darle una mejor paga a los esclavos. Es decir, aumentar el nivel salarial no resuelve, no soluciona la alienación que genera la producción capitalista, por lo menos en esa época. Y además, esta suerte de conciencia alienada que genera el capitalismo como fenómeno económico-social, tampoco favorece el cambio y la voluntad transformadora de los individuos. Un individuo alienado queda como anestesiada su conciencia respecto de su voluntad de cambio y de transformación. Hay como cierta resignación, la alienación genera como cierta resignación, donde en vez de trabajar para vivir, se vive para trabajar, como decía Marx. Sin embargo, Marx pensaba, con esto voy a cerrar la reunión de hoy, Marx pensaba que esto algún día podía cambiar. Pero para eso era necesario que el proletariado tome conciencia de clase. Que el proletariado deje de ser una clase en sí y se transforme en una clase para sí. Son 2 conceptos. Clase en sí, clase para sí. El proletariado como clase en sí es una clase que no tiene conciencia de clase. Por lo tanto, necesita
adquirir conciencia de clase para transformarse en una clase para sí, y de esta manera entonces pueda asumir un rol protagónico de transformación y revolucionario sobre todo. ¿Qué es tener conciencia de clase? Desde el punto de vista teórico, tener conciencia de clase, asumir conciencia de clase, es asumir que el verdadero productor social es el obrero, que son los obreros, los trabajadores industriales, los que generan los bienes, las mercancías que la sociedad necesita, que la sociedad adquiere. Porque el capitalismo, el empresario capitalista, el dueño de los medios de producción, es justamente eso. Es el dueño de las fábricas, las herramientas, los insumos, los materiales, paga la fuerza de trabajo que consume el obrero en el proceso productivo. Y es el dueño de las instalaciones fabriles. Pero producir no produce nada. El que tiene el verdadero savoir-faire, expresión que en francés significa saber hacer, el que tiene el verdadero savoir-faire es el obrero. Entonces el verdadero productor social es el obrero, y el obrero tiene que tomar conciencia de eso. Forma parte de su conciencia de clase, que él es el verdadero productor social. Y por otro lado también, tomar conciencia de su potencial revolucionario. Tomar conciencia que la clase proletaria encierra en sí un potencial transformador y revolucionario. Marx señalaba, irónicamente, que la clase revolucionaria en periodos anteriores había sido la clase burguesa. Nosotros lo vimos. En la revolución industrial, la clase, entre comillas, revolucionaria fue la clase burguesa. En la revolución francesa, la clase revolucionaria fue la clase burguesa. Entonces quiere decir, por decirlo de alguna manera, que ahora llegaría el turno de que sea la clase proletaria la que se convierta en clase revolucionaria. Entonces, tomar conciencia de que es el verdadero productor social, tomar conciencia que encierra en sí un potencial revolucionario, permitirá tomar conciencia de clase y dejar de ser una clase en sí para transformarse en una clase para sí. Por último, ¿solamente el obrero se aliena? No, también se aliena el empresario capitalista. En las condiciones de producción capitalista decimonónicas, también el empresario capitalista se aliena. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿No está en mejores condiciones? ¿No tiene un mejor nivel de vida? Sí, pero igual se aliena. Y justamente se aliena por dos situaciones. Se aliena, por un lado, por su permanente ambición de querer acumular cada vez más. Entonces el tipo está permanentemente pensando cuánto más ganancia, cuánto más dinero, y esa es una condición alienante. Estar todo el tiempo pensando cómo lograr lo que técnicamente se llama una reproducción ampliada del capital. Y también se aliena por otra cuestión que tiene que ver con el factor religioso, y acá hay un punto de contacto con lo que vimos en Weber sobre la religión protestante. Porque en el siglo XIX la mayoría de los empresarios capitalistas eran de religión protestante, ¿se acuerdan? Y la religión protestante indica la práctica del ascetismo en los que son verdaderos creyentes. Y ese ascetismo recomienda como virtudes el ahorro, la frugalidad, no desperdiciar el tiempo, no derrochar o malgastar el dinero y tampoco gastar en lujos, esta cuestión. Bueno, entonces, la carencia, la frugalidad, el ahorro, que son todas virtudes ascéticas del empresario creyente protestante, hacen que también se aliene. Entonces, una doble condición alienante para el empresario: su ambición desmedida de acumular cada vez más capital y la práctica de su religión protestante ascética. Y entonces Marx concluye que si en el capitalismo se aliena el obrero y también se aliena el empresario, la sociedad capitalista es una sociedad toda alienada. Bueno, muchas gracias por su atención
y entonces continuaremos la próxima clase el sábado con los otros temas de la sociología de Marx. Gracias.